Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Disrupt Everything TV. Como es mi trabajo y quiero que mi responsabilidad, te traigo a personas disruptoras que yo no sé si lo cambian todo, pero cambian mucho y que se reinventan a diario para ayudar a sí mismos y también a lo que hay a su alrededor, y en muchos casos crear arte que marca la diferencia, y este es el caso del disruptor de hoy, Sebas Romero. Hola, la ropa interior no me la cambio nunca. Gracias por estar aquí, tío. Gracias por invitarme, tío. Bueno, para los que no sepáis quién es Sebas Romero, lo vais a saber, y quien ya lo sabéis de lo que es capaz este hombre. Sobre todo, Sebas Romero es un self-made, un tío hecho a sí mismo. Bueno, que estamos en construcción aún. Pero bueno, ya se han dado un camino largo, sí, ¿no? Joder, 41 años de camino, tío. Sebas, cuéntanos, ¿podrías resumir los hitos de ese camino, de tu historia? ¿Cuáles han sido esos hitos que más has dicho tú, este y este? Bueno, la verdad que no tengo preparado esto, entonces vamos Perfecto. a ir, vamos a venir y vamos a hablar un montón. Hitos, tío. Mira, hace poco un gran amigo, el Marc, que es mi abogado también, hizo un juego conmigo y me dijo: Sebas, vamos a jugar una cosa. Vamos a ir en el tiempo un año para atrás, ¿vale? Y tú me tienes que decir si volverías a hacer ese año de la misma manera, si lo volverías a vivir igual. Claro, yo pensé, este cabrón es muy listo, esto es una pregunta capciosa, cabrona, no sabía qué responder y le digo: hostia, pues haría lo mismo, ¿no? Vale, perfecto. Vamos a hacer el juego un poco más gordo. Nos vamos 5 años para atrás. ¿Volverías a hacer lo mismo? Le digo: pues, joder, tío, no sé si estoy respondiendo bien o mal, pero sí. Vale, y 10 años para atrás, o 20, o 30. Le digo: tío, volvería a hacer lo mismo. Y el cabrón coge y me dice: vale, esa es la diferencia entre un cabrón como tú, que hace lo que quiere, que si quiere se tatúa una puta polla en la cabeza, y un tío que va de corbata y que agacha la cabeza y que sueña con tener una vida con más libertad o con más opciones. Entonces, yo creo que si hay un hito es el haber cogido los caminos que yo quería coger, ¿sabes? Y esto empezó siendo muy niño. A partir de los 10 años tuve un entorno familiar determinado que fue muy proclive para que yo hiciera lo que quisiera. Un poco mis padres, por 1000 motivos, no estaban tan encima mío y tuve la suerte de que el mundo adulto no me contaminó, ¿sabes? Entonces, como podéis ver, nadie me dijo cómo vestirme, nadie me dijo cómo peinarme, nadie me dijo no te hagas un tatu, ni 2 ni 3, pero en medio de todas esas cosas que son superficiales, tomé decisiones importantes, estudié lo que quise, escuché la música que quise, leí los libros que me molaban, ¿sabes? Me juntaba con gente de todo tipo y yo creo que eso fue una gran cosa, porque al final te moldea, ¿no? Y te acostumbras a vivir de una manera singular, creo, ¿sabes? Como segunda cosa importante, te podría decir que tuve una experiencia muy guapa con 15, 16 años, ahora no recuerdo exactamente la edad que tenía, pero como todo adolescente estaba loco, ¿vale? Como todo tío un poco artista o medio sensible, estaba deprimido la mitad del tiempo, súper feliz la otra mitad, no entendía a la gente qué hacía, no sabía cómo los chicos aprendían a bailar, no sabía qué le decían a las niñas, no entendía de dónde traían esta ropa tan guapa, ¿no? Yo siempre fui una cosa rara, ¿sabes? Entonces hubo un día de desesperación que decidí llegar a conocerme,
¿Y cómo lo hiciste? Cogí un espejo, tío, de la forma más simple del mundo. Cogí un espejo y estuve un par de horas mirándome a los ojos, tío. Sin más. A ver qué pasaba, tío. Y recuerdo que comencé a notar detalles que era como que estaba ciego antes. Nunca me había dado cuenta del color de los ojos que tengo. Me di cuenta que tenía unos ojos de color marrón con un poco de verde abajo. Me molaron, tío. Me molaba la piel que tenía en esa época. Me molaba la mirada. Y fue curioso, tío, pero llegué a algo, ¿vale? Llegué a ver un tío que se escondía ahí adentro y se sigue escondiendo. Un tío sensible, un tío frágil, un tío bueno, ¿sabes? Y me di cuenta que ese tío era mi conciencia y era mi mejor amigo, ¿vale? ¿Con cuántos años fue? ¿15, 16? 15, 16, tío. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué pasa? Y a partir de ahí, de ese momento, que rompí a llorar de la emoción. Y yo soy cero místico, soy cero hippie, soy un tío pragmático. Tengo constancia de ello. Soy muy pragmático, ¿vale? Pero sí que vi que el de fuera tenía que defender al de dentro y el de dentro tenía que coger el timón y decir, ¿para aquel lado? Y el de fuera era el que remaba, ¿sabes? Y a partir de ahí me di cuenta que lo que tenemos dentro es nuestro mejor amigo y es la cosa, es la esencia que te va a acompañar hasta el día que te mueras. Entonces decidí estar en sintonía con esa persona de dentro. Y esa persona que hay dentro es la que sueña, es la que te dice dónde ir, es la que te da pautas de tus deseos, de tus necesidades. Y decidí vivir en sincronía con esa persona. ¿Y cuándo conecta? Y no fallarle. ¿Y cuándo conecta eso con tu arte, con lo que te dedicas actualmente? Pues ¿Cómo conectó conecta? inmediatamente. Esto tiene que ver con el esfuerzo que hay que hacer siempre, ¿no? Para vivir de lo que sueñas. Al final... ¿Cómo llegas a darte cuenta de que eso es... o cómo nace ese romance? Pues escuchando a quien tienes dentro y diciendo, vale, tío, si esto es lo que te mola y quieres ir para ahí, ¿Y tenías vamos claro por ahí. desde un principio que te gustaba Sí. la fotografía? Siempre tuve claro que a mí me gusta partir de un papel en blanco y trazar mi mapa, tío, ¿sabes? Esto siempre lo tuve claro. Y en todo ese camino he hecho música, he pintado cuadros, he hecho periodismo, he escrito, he estudiado mucha filosofía, mucha sociología, he cogido todo camino creativo y de investigación humana posible, ¿sabes? Y sigo en eso. Y de ahí ya empiezas a profesionalizarte. Sí, no, bueno, al final, sinceramente, tío, no sé cuándo fue el día que me convertí en profesional, porque siempre viví de esto. Siempre hice esto, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo mides? ¿Por la cantidad de pasta que te paga la gente? No lo sé, tío. Yo prefiero medir en felicidad las cosas. Siempre fui feliz haciendo fotografía, música o lo que sea. Y para mí eso ya es el éxito. Cuando haces lo que amas y lo haces con pasión y eres feliz con ello, al final el mundo no tiene otro remedio que girarte y prestarte atención, ¿no? Y entonces Pues, es cuando todo empieza a suceder. Sí. Ese efecto de un trabajo, de una pasión depositada, sí, de un interés, de un propósito. Y de mucho sacrificio también. Absolutamente. Es un camino que no conoces. Al final siempre es más fácil ir a una escuela de lo que sea, luego ir al posgrado de no sé cuánto, y luego ir al doctorado, donde te enseñan a estafar a la gente y a ver todo a través de números, intereses y putas mierdas, tío. Y sinceramente yo sigo siendo este niño, ¿sabes? A pesar de que ahora tengo una empresa y de que trabajamos por dinero y de que facturamos un montón de pasta, mucha más de la que yo me merezco, a pesar de eso, yo trabajo para hacer cosas bonitas. Clientes como Porsche, sí, tenemos clientes como Orbea, tenéis clientes como... Hay clientes guapos del mundo de las motos, KTM, de los coches, ¿no?
quiero recordar. del deporte, no sé, Nike, Adidas, Neymar, ¿no? sí, Red Bull, Monster, todas las bebidas energéticas. ¿Cómo, ¿verdad? Sebas, cómo Bueno, llegas ahí? O sea, ¿por qué las marcas te buscan? no lo sé, tío. ¿Por qué? Es que no sé ni cómo me encuentran, no tengo ni página web, tío. ¿Y cómo, o sea, qué crees que tú le das a esas marcas que realmente hacen que seas valioso para ellas? Porque lo eres, porque tengo varios profesionales que trabajan en varias de esas compañías y me dan muy buenas referencias de ti. Pues no lo sé, al final eso lo tiene que decir el mercado. Yo lo que puedo hablar por mí es que ahora que trabajo en un formato de empresa, siempre peleo por rodearme de gente muy cualificada, no por putos títulos de mierda, sino por talento o por esfuerzo o por lo que sea, ¿sabes? Intento rodearme de gente que me guste, de gente que le guste sacrificarse y que tengan también objetivos. Porque esto es una cosa importante y es que me prometí a mí mismo hacer un viaje, pero sin una estación de destino, ¿vale? Yo cada tanto me freno, me bajo, pero sigo, ¿sabes? No tengo una estación de destino, no sé a dónde llegar, simplemente tiro para adelante. Y dentro de esos objetivos que tiene que tener cada uno, ¿cuáles son los tuyos? Es decir, ¿qué hay en tu lista de cosas por aprender? A mí, mira, esto es interesante porque a mí me gusta siempre sentirme rookie, ¿sabes? Me gusta ser el novato, tío. Es bueno. Siempre. Es mejor ser el más ignorante que no el más saberlo todo. Siempre, tío. Mira, he tenido una experiencia guapa que fue hace 2 años cuando entré en todo el circo de MotoGP. Nunca había hecho temas de MotoGP y la gente de KTM, que tengo muy buena relación y hay una confianza y hay un cariño y tal, me invitaron porque querían tener un punto de vista diferente de MotoGP. Y yo, como siempre, dije, vale, venga, voy. ¿Sabes? Todo lo que no conozco me tiro de cabeza. Y fue muy guapo, tío, porque me sentí realmente que no controlaba nada, salvo la luz y el encuadre y aspectos creativos que es mi día a día, pero no controlaba aspectos básicos de ese deporte y de ese escenario tan grande y tan complejo. Y fue muy guapo, tío. Qué bonito cuando estás en una zona de desconcierto, Es de brutal, incomodidad, tío. te hace crecer, te hace ver las cosas desde una perspectiva diferente. Ahí se te activa el instinto animal de supervivencia, tío. Y me encontré en MotoGP siendo un rookie enfrentado a verdaderos señores de MotoGP de toda la vida, gente que controla muy bien el negocio de hacer fotos ahí. Y fue una pasada, porque al fin de semana siguiente todo el mundo me conocía, me hice un montón de amigos, la gente respetó mi trabajo, que lo intenté hacer con mucha dignidad y respeto por los que ya estaban, ¿vale? Y fue muy guapo, tío. Y ahora me sucede lo mismo porque estoy entrando en el mundo del cine, de la dirección y tal, y otra vez lo mismo, me encanta sentirme rookie, me encanta sentirme ignorante. ¿Dirías que esa es una de las cosas que te ayudan como a reinventarte cada día, a ser más disruptivo? Es que eso es la clave, tío. Ahora mismo... Estar en estado de incomodidad permanente, ¿verdad? Incomodidad permanente, hambre, ambición, ganas de aprender. Como desesperación de no saber, de no progresar, mira, ¿no? Creo que la desesperación es un muy buen drive. Es una cosa que es la hostia. Si tú coges un ser humano, ¿cuándo dirías que es la mejor etapa de un ser humano? Cuando está desesperado. Cuando está desesperado y cuando tiene necesidades sí, básicas y cuando aprende. Sí. Es y cuando su instinto... Esto a los 25 años se termina, si tienes una vida guay y normal en una sociedad rica como esta, ¿vale? Aquí a los 25 años la gente cuelga las botas, ¿vale? Ahora, si vives en un país que está en guerra o en una catástrofe natural o lo que sea, se te reactiva. Pero una sociedad rica como la europea, hablo en términos muy generales, ¿eh? Evidentemente hay gente muy ambiciosa de 10 años y de 90, ¿vale? Pero en términos generales estamos asistiendo a la desintegración de la ambición individual, ¿vale? Porque la gente está perdiendo la motivación. Es muy fácil construir una vida a través del móvil
poniendo hashtags, fotos Amén. y putas mierdas, y a la gente se le está muriendo la ambición Vivimos en un para mundo... crecer. Hacemos que vivimos en un mundo imperfecto cuando vivimos en el mundo más imperfecto Claro. de casi de toda la historia. Y sobre todo estamos construyendo un mundo Que no es real. que no es real y que está lleno de rituales, ¿vale? La gente se hace una foto para hacer ver de que están felices. Se hacen una foto para hacer ver de que están delgados y luego, ¿sabes? Se hacen una foto para hacer ver que tienen el culo de puta madre. Se hacen otra foto para ver que tienen un cochazo y no sé qué. Y la gente está todo el día viviendo en un ritual constante, un ritual de representación, ¿vale? Que yo creo que es muy, muy nocivo. Y yo estoy totalmente en contra de esto y siempre busco salir de la zona de confort. Siempre busco ese punto de ignorancia y hambre para que se despierte el animal y se despierte el instinto de supervivencia y de aprendizaje. Dentro de todo lo que has aprendido, ¿cuáles son, o sea, qué aprendizajes te llevas de tu profesión? O sea, ¿cuáles serían esos key points, esas recomendaciones no solicitadas a raíz de aprendizajes que te has llevado? Pues para mí... ¿Qué les dirías a los espectadores Sí, y a sí. la gente que se quiere dedicar a lo que tú te Sí. dedicas? Para mí, y esto yo creo que es aplicable a muchas actividades, ¿no? Para mí, después de 25 años de hacer fotos, porque ahora estoy cumpliendo 25 años de carrera, o como quieras llamarlo, o de hobby. Felicidades y enhorabuena. Bueno, después de 25 años me doy cuenta que estoy rascando la cáscara más superficial de este arte. ¿Vale? Recién ahora estoy descubriendo dimensiones nuevas que son guapísimas, tío. Recién ahora. Y ese creo que es el mejor key point que te queda de una cosa así, que nunca terminas de aprender, que nunca has de bajarte en la estación que crees que es la adecuada. Has de volver a subir al tren y seguir adelante, tío. ¿Sabes? Para mí sería muy cómodo, sí, que soy Sebas, que me pateé toda Europa, todo el mundo haciendo fotos de deportes, que no sé qué, que no sé cuánto. Perfecto. ¿Y eso qué? ¿Qué Hay me que da? mancharse las manos. ¿Pero qué me da, tío? Es decir, es que no le encuentro sentido, tío. Sebas, ¿cuál ha sido tu peor momento? Es que no he tenido peores momentos, tío. Algo que digas, Siempre he tenido momentos de puta madre, tío. Es que para mí valorar las cosas entre mejor o peor, es que no es mi escala, ¿sabes? Lo voy a poner. Por ejemplo, yo no odio a nadie. te tío. lo voy a poner de otra manera. ¿Cuál crees que ha sido un fallo tuyo profundo, un fracaso que hayas tenido, personal o profesional? No tengo de eso, tío. Cero. No sé, tío, es que, Isra, yo intento, y esto suena a cuento barato y a frase profunda de Instagram, pero realmente intento aprender de todo. Y cuando tienes que dormir en una puta estación de autobús en invierno durante 2-3 días, cuando te quedas sin dinero, cuando rompes un corazón o cuando permites que te lo rompan a ti, ¿eso es un fallo? No. Es un proceso de aprendizaje y es una vivencia. Creo que estamos muy mal acostumbrados por el proyecto social en el que estamos metidos a clasificar las cosas de esa manera. Y para mí, tío, tanto la vida como la muerte son una misma cosa. El triunfar y el fallar, o mejor dicho, el ganar y perder, son parte de una misma cosa. Como dice Marcos Aurelio, no hay ni bien ni mal. La naturaleza te proporciona lo que, Sí, lo que, tío, lo es que que- debe y debes aceptarlo tal y como es. Ya te digo, yo en todos estos años he dormido en la calle, hice mil cosas que no te podrías imaginar, tío. Y ¿Cuál crees que es tu ventaja competitiva a día de hoy? yo soy muy cabeza dura, tío. Soy una persona que tengo... Mira, la gente, como tengo tatus y como soy un tío raro,
la gente se piensa que soy creativo. Es como cuando una chica le presenta a su novio gordito a la familia y todo el mundo dice, ¡ay, qué simpático! Y el novio moreno, ¡hostia! Este tío coge una piedra y hace música. Y el otro que no sé qué, baila que te cagas. Y los tíos como yo, que somos... Sí, los tíos como yo, nuestros suegros siempre dicen, ¡ay, es súper creativo! ¿Vale? Pues yo no me creo creativo. No creo que sea un tío genial, ni mucho menos. Pero soy una persona que tengo un umbral de sufrimiento muy, muy alto. ¿Vale? Puedo sufrir mucho. Y esto no quiere decir que sea masoquista y que me ponga aquí el arnés y la bola y no sé qué. Soy una persona que me gustan los desafíos y cuando la vida me enfrenta a situaciones duras, simplemente me río y pienso, qué puta maravilla esto, tío. Es que ahora es que estoy donde quiero, tío. Ahora estoy escalando putas montañas de acero, tío. Y aquí es donde me gusta y aquí es donde me siento bien, ¿sabes? Cuando estoy escalando, tío. ¿Qué retos afrontarías ahora? ¿O cuál es el reto que tú digas, este reto, cuál ha sido uno de los retos de tu vida? El reto de mi vida ha sido criarme a mí mismo, tío. ¿Sabes? Lo que te dije, coger a ese niño que había ahí adentro, porque aparte ese niño no crece. Ese niño que tú tienes aquí dentro va a seguir así toda la vida. A no ser que tú... Pero es un ente delicado, ¿sabes? Y eso hay que tener cuidado, tío. Es como... Mira, para resumirlo, y esto me gusta decirlo a gente que lo necesita, ¿sabes lo que dice, tío? Me crié a mí mismo como si fuera mi hijo. Si tú tuvieras un hijo, si tú tuvieras un hijo, ¿le pondrías ahí 4 rayas de coca para que se las meta por la nariz? Absolutamente no. Vale. Si tuvieras un hijo, ¿le dirías que todas las tías son unas putas y que las maltrate y cuanto más engañe y tal y cual mejor? No. No. Si tuvieras un hijo, irías por la calle y le dirías, mira, este tío es negro y es pobre y no lo mires y no le hables y cuidado que te va a robar. No. Pues hice todo eso conmigo. Me crié a mí mismo como si fuera mi hijo. ¿Con qué edad empezaste a hacer eso? Con 11 años, tío. 10, 11 años. ¿Sabes? Me crié a mí mismo. Me puse buenos libros delante. Me puse buenos amigos delante para relacionarme y aprender de ellos. Amigos diferentes a mí, sobre todo. Hice que ese niño que tengo aquí dentro mire buenas pelis. ¿Vale? Hice que ese tío viaje. Hice que ese tío cuide su entorno, cuide su salud y cuide a los animales. ¿Vale? Como si tuviera un hijo, tío. ¿Y cuáles son algunos de esos libros que más te han marcado? Esos que te pusiste delante y dijiste, este me ha hecho... Mi Biblia es un libro que se llama La senda del perdedor, es de Bukowski. Es una novela autobiográfica y creo que en ese libro están todas las claves para entender la sociedad en la que vivimos y para entender la hipocresía y la injusticia que hay en este sistema y sobre todo para coger herramientas para luchar contra eso. ¿Y pelis? Pelis hay muchísimas, tío. Pelis... No sabría qué peli recomendarte porque me gustan un montón. Pero ya en el tema pelis soy más friki, ¿eh? Me puede gustar una... Si tuvieras que decir la peli que más has visto, a lo mejor, una de las que más has visto. Hostia. No sabría decirte, tío. No lo sabría, Me gusta mucho una peli que se llama Magnolia. Claro. Que es muy, muy guapa. Tom Cruise. Sí, que hay un súper papel de ese tío. Sí. Y también la peli habla mucho de los miedos de la gente. Y esto siempre es interesante, tío. Hablando de miedos, ¿cuál es el miedo de Seba Romero?
Mi miedo, tío, es... O los miedos. Mi miedo principal, tío, no es a la muerte. Mi miedo principal es dar trabajo a otros, tío. ¿Sabes? Mi miedo es enfermar y que alguien tenga que cuidar de mí. Eso es una putada, tío. No es. Eso es una putada. Eso no me mola nada, tío. Y por eso me cuido mucho, intento estar en orden conmigo. ¿Cuál es la... ¿Cómo te cuidas? ¿Cuáles serían tus 2-3 pequeños tips personales de cuidarte bien, en esencia? Escuchar un buen disco cada semana, leer un libro al mes, no tener tele durante los últimos 20 años, Bien. no creer a los políticos, comer bien, amar a los animales, amar a la gente, no odiar y sobre todo tener amigos muy, muy diferentes a mí. Para que te aporten diferentes puntos de vista. Para aprender y, ¿sabes qué? Una vez más, para estar en situaciones críticas. Es muy fácil para mí estar con 5 tíos, sí, todos tatuados, que uno tiene un coche tal, el otro va en skate, el otro también hace fotos. Es que no quiero amigos así, tío. No quiero amigos así. Quiero un amigo que sea mega facha. Yo soy anarquista, ¿vale? Quiero un amigo facha. ¿Sabes para qué? Para escucharlo, para respetar su opinión, para no imponer la mía. No sé si lo sabéis, pero ahora mismo Sebas, por lo que yo entiendo por disrupción, está dando una gran lección o recomendación no solicitada de lo que es disrupción. Es decir, buscar excelentemente extrañas maneras de pensar y actuar, yendo contra tus propios principios, yendo contra tu propia naturaleza y aceptándolo tal y como es para que eso te permita evolucionar, cambiar, crecer, mejorar. Tenía una pregunta que era cómo se reinventa Sebas, pero creo que la acabas de decir perfectamente. Sebas, ¿qué te gustaría dejar como legado en este mundo? Pues... aparte de tus trabajos, que por cierto, espero que los podáis ver en I am Mr. Shit. Sí, el señor caca en castellano. En Instagram. ¿Dónde más te pueden encontrar? No, básicamente en Instagram. En Instagram, si sí. quieres en Instagram o en los estudios de Black and Rat, Sí, aquí en sí. Barcelona. ¿Cuál sería ese legado? Yo Sebas? creo, tío, que visto lo visto, más que dejar algo, creo que el mayor aporte sería dejar poco, tío. ¿Sabes? Como especie, como animales de mierda que somos, es que estamos dejando en general una huella podrida en el mundo, tío. Y es que, de verdad, como vine, me gustaría irme, tío, ¿sabes? Ser transparente, Desnudo, tío. y sin nada. Sin nada, tío. Y poco. Cargando poco y... Viajando ligero. Sí, tío, ¿sabes? Es que... Hay un libro de Romagnoli que si se llama viajas ligero, viajas lejos, ligero. ¿eh? Sí, Sí, tío. Total. Y mira, igual cualquier persona que vea esto, que no me conozca, dice, ah, mira, el tío este, el hippie este, que va de sencillo y tiene un puto Lamborghini. A mí estas cosas no me cambian, tío, que mañana lo tiro a una cantera y lo incendio, ¿sabes? Es que no, estas cosas es que no significan nada. De hecho, formé una empresa para no preocuparme por el dinero, ¿sabes? Es decir, en un momento de mi carrera, cuando tenía que encargarme de mucha gestión de dinero y comercial y administrativa, ya comenzaba a pensar que mi trabajo no me gustaba, tío. Y lo que me di cuenta es que estaba cometiendo un error y era convertir mi amor y mi hobby en un trabajo. Entonces me junté con mi mejor amigo, con Javi. Javi, un pro. Un crack, que es la persona que más adoro casi en este mundo. Y él se encarga de esa otra parte y lo hace muy bien y le gusta. Y yo pues he recuperado mi hobby, ¿sabes? Y no me preocupo por estos temas. Y ya te digo, a mí lo que me gustaría es irme de este mundo con el menor ruido posible, con la menor huella posible. No solo en lo material y en lo
aspectos de estos de contaminación y tonterías, sino que como persona también, tío. Es que como vine, tío, me voy, ¿sabes? Pues Sebas, utilicemos el Lamborghini. Imagínate, bueno, no, ya lo has utilizado, pero bueno, no hablemos del Lambo Taxi, pero imagínate que en el Lamborghini ahora dices, mira, ¿sabes qué? Voy a poner un mensaje en el Lamborghini y voy a pasearlo por no solo Barcelona, sino por cada ciudad del mundo. ¿Cuál sería el mensaje que pondrías en el Lamborghini? Depende del país. En España pondría político. Chicos, chicas, un disruptor, Sebas Romero. Esto es Disrupt Everything TV y como siempre, no te suscribas, ¿no? Bueno. No hace falta, ¿verdad? No, no lo creo. El esfuerzo en suscribirte y entrar para ver si hay nuevos vídeos, si lo puedes invertir en generar un pequeño impacto en tus vecinos, en tus amigos, en tus primos o en la gente de clase, estaremos el doble de agradecidos que esa suscripción que seguro que no merecemos. O sí, quién sabe. Esto es Disrupt Everything TV, este es Sebas Romero y yo soy Isra García.